La etapa de construcción, pues llevamos los modelos a la obra. Ese es un área donde estuvimos principalmente en ICA desarrollando, y ahora es un área donde somos pues fuertes, que es llevar el control de avance con el modelo, el control de subcontratos. Hay proyectos grandes donde tenemos, donde el constructor tiene varios contratos hacia arriba con el cliente y muchos subcontratos hacia abajo. Entonces, saber dentro del modelo un elemento en qué contrato está con el cliente y en qué subcontratos está dividido hacia abajo. Trazabilidad de materiales, control de obra ejecutada no estimada, control de estimaciones a través del modelo, ¿no? Y esto no es nada más colorear una columna para ver si ya está hecha o no, sino que realmente esté ligado a una base de datos, ¿no? Y para la etapa de operación y mantenimiento, bueno, pues las fichas técnicas, de entregar un modelo ASBIS con fichas técnicas para monitoreo de servicios, monitoreo de equipos, etc. Esto es una representación, es una visión que tenemos nosotros en este sentido de cuestionar el status quo, ¿no? Si vemos esto en términos prácticos, pues puede ser un diagrama de Gantt, ¿no? Son barras, son tareas que se van a ejecutar y que llevan una planeación increíble, ¿no? Como decía los de Turner, ¿no? Si quieres ir rápido hay que ir lento, ¿no? Entonces, si haces una planeación muy estudiada, muy a detalle, dedicas suficiente tiempo, puedes llegar a algo así. ¿Y por qué no ejecutar una obra así, no? ¿Por qué no ver un diagrama de Gantt de una obra y ver exactamente cómo viene, cómo se va a ejecutar, si ya está previsto todo lo que se necesita, si no, y ver con esta claridad cómo se va a ejecutar una obra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos del lado derecho en los rosas, pues, que viene algo, ya está previsto, ya sabemos, y a la hora de ejecutarlo, pues, se ejecuta bien, ¿no? En vez de estar resolviendo todo en las rodillas como normalmente se hace en la industria nacional. Este es, bueno, una compilación de muchas simulaciones de procedimientos constructivos que hemos hecho a lo largo de los últimos años. Y bueno, algunos son para fines de representación, otros son para fines de análisis, de comparar un sistema contra otro. Trabajos en terrenos complejos, en situaciones complejas. Este es un puerto que había que hacer muchos temas de prefabricados y ver cómo se iban a mover las grúas, tiendas prefabricadas, comparativa entre dos procedimientos constructivos en tiempo real, entre comillas. Entonces, muchas de estas simulaciones son más para presentarle al cliente cómo se va a ejecutar algo y no tanto de trabajo. Esta es una nube de puntos con unas grúas para hacer estudios de cinemática, para montajes, movimiento de piezas en un puente con escaneo láser, desvíos de ríos para hacer montajes de vialidades elevadas. Y bueno, este es cómo nosotros hemos, de cierta manera, categorizado los niveles de madurez, específicamente en la industria mexicana, porque hay muchos reportes a nivel mundial, hay muchas cosas de Europa, muchas cosas de Estados Unidos que a veces queremos adaptar, y la verdad es que es una cultura totalmente diferente, funcionamos totalmente diferente. Si hay un clásico, pues no vamos a trabajar el lunes. Hay muchas cosas que aunque son de risa, pues en Estados Unidos no lo entienden, o en Europa no lo entienden, ¿no? Y en ese sentido hemos como enfocado a tropicalizar estos estudios lo más posible, ¿no? Entonces, la franja de hasta abajo es una franja, bueno, más bien los niveles, ¿no? El nivel 0 es un nivel de 2 dimensiones, de planos normales. El nivel 1 son planos 3D en CAD. El nivel 2 ya es BIM, ¿no? Modelos BIM independientes, ¿no? Donde hay modelos BIM que están separados y después se juntan y se hace una coordinación más o menos, se hacen interferencias, se resuelve y ya, eso es como un nivel de BIM de entrada. Y después está el IPD, ¿no? Que es el Integrated Project Delivery, que es como ya un modelo BIM que está totalmente estructurado entre el dueño, el diseñador, el constructor, el operador, el usuario, etc. Entonces ya es un modelo que junta todo lo que BIM promete, ¿no? Que al final hay que tener mucho cuidado, que BIM no es mágico, no hace todo lo que dice tan fácil, o sea, hay que dedicarle mucho, ¿no? Entonces, pues en México la única industria que está al nivel de cubrir todo esto, pues es la manufactura, ¿no? La industria automotriz, por ejemplo, los modelos están perfectamente hechos, ¿no? En una línea de producción de una planta automotriz no están definiendo a la última hora si hay que meterle un cable más o un cable menos o algo. Como en la obra sí estamos viendo si le ponemos otra varilla más o no, o si la cimbra no quedó y entonces hay que ponerle un alambre y cosas de ese tipo, ¿no?
En la manufactura ya está todo hecho y está todo planeado. Arquitectura es la que ha llegado un poco más lejos, ¿no? Que es la barra de hasta arriba. Ya estamos haciendo BIM con modelos aislados, que está bien, es un muy buen avance. Es lo que hemos visto ayer, lo que vamos a ver hoy, modelos BIM aislados que se juntan, se coordinan, pero se siguen construyendo de manera aislada. El área de ingeniería todavía no ha llegado hasta allá. Esos son términos generales, ¿no? O sea, hay firmas de ingeniería que sí lo han logrado, otras que no, pero como números gruesos. La ingeniería, bueno, pues ya ha llegado a niveles 3D CAD, le falta un poco llegar al área de BIM. Y la parte de construcción, pues sí está clavada, pues la mayoría está en el nivel 0 y algo de la construcción empieza a estar en nivel 1 y habiendo algunos muy pocos en nivel 2, ¿no? Esta es la famosa curva J, y aquí la adaptamos un poco a la implementación de nuevas metodologías o de tecnologías BIM en la industria, ya sea de diseño o de construcción, ¿no? Entonces, empieza la curva en donde en el eje de las X es el tiempo y en el eje de las Y es la capacidad, ¿no? Lo ideal pues, siempre es crecer en este sentido, ¿no? Para llegar acá arriba donde seamos más eficientes, más seguros, más baratos, más rentables, más redituables, más sustentables, ¿no? Etcétera. Entonces, partiendo de una media, normalmente cuando hay una implementación de una nueva metodología, bajamos la capacidad o bajamos la eficiencia porque hay una curva de aprendizaje y después empezamos a ver un crecimiento para llegar a donde queríamos llegar en un principio, ¿no? La línea apuntada de arriba es la punta donde todo el mundo cree que va a pasar, ¿no? Voy a meter BIM y entonces ya voy a ser mucho más eficiente y voy a estar hasta allá arriba, y no cuentan con esa diferencia entre la línea punteada y la curva de hasta abajo, y entonces es donde vienen las decepciones y ya invertí un dineral y no soy más productivo, entonces mejor cerramos todo y regresamos a AutoCAD y le hablas al que te recomendó y para qué me dijiste y para qué fue el tercer foro BIMX y me gasté un dineral y no cumplí a tiempo, ¿no? Entonces son cosas que hay que tener en presentes y que son reales y que lo más que se puede hacer es tratar de que esta curva sea lo menos precipitada posible, ¿no? Y esto se hace con una buena planeación y saber exactamente hacia dónde vamos y entender qué es BIM, porque no es ya voy a usar BIM y entonces ya voy a ser más eficiente y voy a construir más rápido, ¿no? ¿Qué quiere cada quien de BIM? O sea, voy a usar BIM porque quiero esto y hacer un plan muy estructurado para que esta curva baje lo menos posible, ¿no? Este es un esquema de organización que nosotros hemos detectado que debe de hacerse así si queremos que funcione para la construcción un modelo BIM, ¿no? Del lado izquierdo es una gráfica donde normalmente vemos que así funcionan muchas de las gráficas que publican de BIM, ¿no? Hay un modelo en el centro BIM, donde normalmente incluso es como un barril, ¿no? Que representa una base de datos y hay entradas y salidas de mucha gente que trabaja alrededor, ¿no? Y entonces, si esto lo transportamos a una oficina de obra, ¿no? Y entonces estamos en obra y están esos modelos alrededor y hubo un problema con la estructura, entonces la estructura le echa la culpa al modelo del arquitecto y el arquitecto le echa la culpa al modelo de las instalaciones, y entonces pues sí, todos nutrieron un modelo BIM que al final nadie es responsable y toda la responsabilidad queda diluida, y entonces está en el área y al final se solucionó y se invirtió en BIM y no sirvió para nada porque nadie se hizo responsable del modelo. La metodología que nosotros pensamos que es más adecuada es generar una complicidad al hacer esos modelos, y entonces esos modelos que sean generados entre todos para que se defiendan entre los diferentes entidades que alimentan un modelo, lo vayan defendiendo y generar esta complicidad dentro de ese modelo con una tendencia hacia una estandarización que ayer pues Luis nos platicaba que a los latinos no nos gusta la estandarización, ¿se acuerdan del ejemplo de los tacos? Pues es una realidad y hay que lidiar con eso, ¿no? Entonces la manera que vemos nosotros de empezar a poder estandarizar cosas es adaptar algunas metodologías o algunas mejores prácticas como Master Format, OmniClass o alguna de las cosas que mencionaba Julián ayer, y entonces muchos temas que son de criterio ya nada más usarlos como piezas de Lego y decir, ah bueno, pues vamos a armar un Lego con estas piezas y entre todos ir armando un modelo, ¿no? Con piezas que ya sabemos exactamente qué son, ¿no? Esto pues es de cierta manera un poco utópico y un poco lejano, pero es un camino que pensamos que debe de ir hacia allá, ¿no? Modelos que son generados entre todos con estándares de familias o cosas puntuales por elemento, y generar esta complicidad de los modelos donde todos defiendan un modelo como si fuera el edificio mismo, ¿no? Esto no es con la intención de leer cada cosa, pero es un poco cómo se pueden ir estructurando esta estandarización o estas familias o estos elementos
por área, ¿no? Entonces estructura, de ahí concreto y acero, y de concreto cimentación, y de cimentación pilas y zapatas, y de pilas tal, ¿no? Y así es un poco la estructura de cómo funciona Master Format y Uniclass, ¿no? Los que no lo conozcan es pues, como un catálogo donde hay claves para elementos muy puntuales, ¿no? Entonces una columna de concreto con un factor de resistencia tal, tiene un código que es lo mismo en el Reino Unido, aquí en Estados Unidos, y entonces ya estamos hablando de cosas similares, ¿no? Insisto, como piezas de Lego, y eso pues, podría ayudar mucho. Nunca vamos a llegar a que todo sea así porque hay muchas cosas artesanales o cosas que siguen siendo muy a la medida en proyectos sobre todo que llevan mucha arquitectura, pero bueno, podemos empezar a hacer cosas como la estructura, que la estructura pues, representa muchas veces un costo muy alto. Estos son algunos ejemplos muy sencillos, ¿no? No me quiero meter a un tema muy técnico, pero solo como para explicar, ¿no? Muchas veces en el modelo de arquitectura, como mencionaban ayer, o Julián decía, ¿no? Pues viene una columna de 30 por 30 y así resuélvalo. Y a la hora de moverla, pues a lo mejor hay que moverle 3 centímetros o a lo mejor hay que moverle otras cosas. Y a lo mejor podría haber ciertas familias que por un criterio básico estructural ya puedan empezar desde los diseñadores a poner, y que esas familias ya traigan elementos que sirven para la construcción, ¿no? Me parece también un poco utópico que el día de hoy se piense que un modelo de un arquitecto lo pueda agarrar el constructor y el constructor usarlo para cuantificar y para ejecutar, porque pues, el constructor no se va a responsabilizar por la cuantificación que salga de ese modelo, porque él no hizo el modelo y a la hora de hacer la estructura va a volver a modelar, y entonces ya se invirtió en un modelo que después hay que hacer otro porque el constructor no confía en el primer modelo. Entonces, si estos elementos empiezan a traer ya elementos constructivos desde el modelo de diseño, pues puede empezar a facilitar esta comunicación entre los actores, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues es una columna que se puede insertar nada más, pero bueno, ya trae una columna mixta y entonces trae las placas, trae la cuantificación de placa, el concreto interno, el concreto envolvente, etc. Un ejemplo muy similar para pilas, para muros, por ejemplo, las plataformas de software normalmente pues sí, te calculan el muro de tabique, pero ese muro de tabique no es, si pones un muro de tabique de 100 metros igual te lo va a cuantificar así, pero pues lleva dadas de concreto, lleva muchas otras cosas que van dentro de ese muro. Entonces empezar a generar este entorno donde ya existe un estándar como los que mencionábamos, donde ya a cada X metros se ponga una dala, y esto se puede ligar con los reglamentos de construcción, etc. Es un ejemplo que me gusta mucho, es internamente, ¿no? Nosotros cómo evolucionamos un elemento tan básico como es una caja, ¿no? Pero a lo mejor una caja en un hospital hay 40.000 cajas, ¿no? Entonces empezamos con una caja simple, ¿no? con las cajas que trae el software básico de instalaciones, y empezamos a conectar tubos, ¿no? Y esa caja tiene que crecer porque a lo mejor trae 4 tubos de un lado y del otro. Entonces empezamos a evolucionar esta caja con programación para que mientras más tubos fueran llegando, más fuera creciendo, pero al siguiente tamaño comercial del mercado, porque a lo mejor crece en un sentido para generar una caja que a lo mejor sí hay en Estados Unidos o en Australia o en otro lado, pero que en México no hay. Entonces hacemos el modelo y se ve muy, muy bonito, y hacemos la extracción para cuantificación, y cuando se va a comprar esa caja pues no existe en el mercado porque está modelada en otro lado. Entonces esa liga, ¿no? De que esa caja vaya creciendo al siguiente tamaño comercial. Después nos dimos cuenta que el software cuantificaba el tubo nada más hasta el paño de la caja, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues modelas toda la instalación eléctrica de un edificio y sacas cuántos metros lineales tienes de tubo, y el tubo cuando llega a la caja ahí cuantifica exactamente, pero resulta que el tubo tiene que entrar 1 pulgada dentro de la caja porque si no, no se puede detener. Y entonces la cuantificación que hicimos de todos los tubos, pues le faltan 10 kilómetros de tubo porque a cada tubo le falta 1 pulgada de cada lado. Y entonces es donde empiezan los problemas. ¿Quién hizo el modelo? El arquitecto. Pues es que claro, el arquitecto no sabe construir, el arquitecto no sabe que ese tubo tiene que entrar 1 pulgada de cada lado y ahora me faltan 8 kilómetros de tubo, ¿y quién los va a pagar? Entonces yo no vuelvo a usar un modelo, voy a cuantificar a mano, tal. Entonces empezamos a generar estas familias que cuando tocaba el tubo pues le aumentaba 1 pulgada, y así cuando extraíamos la cuantificación ya cada tubo traía 2 pulgadas extras de cada lado que son reales, ¿no? Eso nos hizo generar una caja súper compleja que cuando tienes 40.000 cajas entonces ya no se puede mover. O sea, teníamos muy bien cuantificadas las cajas, pero no se puede mover el modelo, entonces pues mejor otra vez con plumones las cuantificábamos y va a ser más fácil. De ahí
pasamos a otra caja que estaba limpia por adentro. Todo esto no se convertía no eran píxeles, sino eran fórmulas que traía la propia familia, o sea, asumía que allá adentro había. Aquí literalmente modelaba el tubo, le modelaba 1 pulgada más para adentro. De ahí evolucionamos a que asumía que había 1 pulgada más para adentro y la cuantificaba sin que existiera en píxeles, porque al final pesaba más, y logramos que esa caja creciera también en tamaño a lo alto. Y al final la caja siguió evolucionando, y esta es la caja que vemos hoy en nuestros modelos, pero que trae todas las características que les digo, incluso los cables cuando tocan aquí, porque ayer comentaba, ¿no?, también que no vas a modelar los cables, son cédulas que se le ponen a los tubos. Entonces ese tubo trae un cable que igual se cuantifica hasta el paño de la caja, pero el cable no tiene que salir 1 pulgada, tiene que salir 15 centímetros de cada lado. Entonces esta caja pues ya tiene todas esas cuantificaciones, que si esta caja nosotros se la damos a un despacho de diseño de instalaciones o a un arquitecto, entonces ya empieza a modelar con algo que sirve para el siguiente paso, que es el constructor. Y entonces el constructor está confiado que si ya se usó esa caja, que es estándar y que va a crecer con unos parámetros específicos y unos lineamientos específicos, yo ya sé que esa caja, que es la R40 y tal, familia no sé qué, ya está cuantificando 1 pulgada más de tubo y 15 centímetros más de cable, y entonces ya confío en el modelo que me está pasando el arquitecto. El tema de confianza es bien importante. Estas son otras cosas similares, ¿no? Pues los que saben un poco de instalaciones saben que hay diferentes maneras de hacer una cuantificación de aire acondicionado según la norma de Americ, o según la norma del IMSS, o según el cliente que vaya a hacer. No es como metros lineales de varilla, es diferente. Entonces aquí también generamos una evolución de las familias, donde al principio se cuantifica nada más la conexión de ducto simple con propiedades geométricas, un aproximado de 2 metros cuadrados de lámina, y no identificaba el calibre. Evolucionó a una conexión de ducto compleja, donde además se ajusta, calcula pesos exactos del calibre de lámina de acuerdo a cada norma. Entonces, antes cuando íbamos a empezar a modelar un aire acondicionado, teníamos que ver cómo nos lo iban a medir, si era con la norma de Americ o con la del IMSS. Y en base a eso modelábamos. Ahora modelamos igual, y ya las familias están programadas para sacar la cuantificación con los criterios de una o de otra. Y estos, bueno, son algunos ejemplos de los modelos que hemos usado para coordinación en obra. Esto ya hemos visto mucho en estos días, interferencias. Esto, bueno, son los laboratorios donde empezamos a meter ya un tema de separación de instalaciones. Y estos son algunos otros hospitales, ¿no?, con temas de obra. Estos modelos, estos son mucho más de representación para hacer estudios y enseñarle al cliente, que realmente de trabajo y de ejecución, ¿no? Para eso se usan otras plataformas menos cinematográficas, por decirlo así. Sabemos que nunca van a llegar así, estaría increíble, ¿no?, que llegaran así las losas del cielo para más. Este es un poco más a detalle una de la comparativa que vimos hace rato, ¿no? El edificio de la izquierda es un edificio con un procedimiento top-down, el de la derecha es un procedimiento tradicional de muro milán y excavación. Entonces empezamos a ver qué necesidades específicas tiene el cliente, ¿no? En este caso el cliente pues, tenía una necesidad de tiempo. Entonces aquí arriba van a empezar a aparecer hitos, ¿no?, de una u otra, ¿no? En el del lado izquierdo, que es el azul de arriba, ya aparece un triángulo rojo, que significa que para esa fecha ya estaba el comercio listo, ¿no? Y entonces empieza el inversionista a tener un ingreso porque ya puede rentar alguna parte del área comercial. Mientras que acá apenas estamos empezando la superestructura, allá ya se terminó la torre A de departamentos, etcétera, ¿no? Y nos ha pasado también con clientes que le decimos, oye, fíjate que revisamos tu cronograma y le podemos ahorrar 2 meses. Y nos dicen, no, pues me entregas 2 meses antes. Corro porque, o sea, le das en la torre a mi corrida financiera, porque si me entregas 2 meses antes, tengo que empezar a operar el edificio 2 meses antes, tengo que pagar seguros 2 meses antes, tengo que pagar mantenimientos 2 meses antes, y mis rentas empiezan hasta 2 meses después. Entonces, no siempre el tiempo es valioso o sea, cada cliente tiene valor a cosas diferentes. Uno es el dinero, otro es el tiempo, aunque parecería que siempre son las dos, les lo puedo preguntar. Estos son algunos diagramas de flujo de los que tenemos nosotros, de cómo funcionan las cosas en la obra, ¿no? Y esto, lo que quiero mencionar con esto, ¿no?, aquí son 4 nada más de 28 diagramas que tenemos.
es que en la obra, cuando reportamos y metemos información al modelo, no nada más decimos si una columna ya está hecha o no está hecha, sino que sí hay todo un flujo detrás que hace que eso esté en una base de datos, ¿no? Para nosotros saber que está en una base de datos es cuando alguien sin ver el modelo puede obtener información, ¿no? O sea, BIM, al final de cuentas, el modelo es una representación gráfica de una gran base de datos que hay atrás, pero a lo mejor atrás hay contadores, administradores, programadores, que les da igual el modelo sirve muy bien para ahora, para entender lo que se va a ejecutar, pero la gente de atrás, la gente de finanzas, la gente que está estimando, la gente que está comprando eso, le da igual el modelo. Entonces ellos necesitan tener información, tener números. Cuando esa gente tiene acceso a esa información de un modelo sin tener que ver el modelo, ahí es cuando sabemos que la base de datos es sólida y que es confiable. Luego están algunos de los proyectos que tenemos ahora ya como Rizoma. Estamos trabajando en el corporativo de las nuevas oficinas de la Femex Food con el despacho de Arroyo Solís y Agras, y estamos ayudándoles a hacer ya una implementación de BIM en sus oficinas, pero no nada más como despacho de arquitectura, sino haciendo un modelo que sea lo más útil para el siguiente participante, que en ese caso será el constructor, ¿no? Por los tipos de contrato en México sigue siendo muy común que primero se hace el diseño, ya que está el diseño terminado, después se busca un constructor y entonces el constructor quiere empezar a opinar del diseño, pero el diseño ya está terminado hace 2 meses y empiezan los problemas porque el constructor dice: oye, si hubieras puesto esta estructura sería más barata, pero no lo dijo en su momento, ¿no? Falta un poco también esa cultura de involucrar al constructor desde más temprano. En este caso no hay ningún constructor todavía, pero estamos haciendo modelos que sabemos que van a ser mucho más útiles al constructor, que si no se tomaron en cuenta muchas de las consideraciones que tenemos nosotros después de haber construido muchos proyectos usando modelos BIM. Este es otro edificio también que estamos trabajando con ellos, residencial en Ciudad del Carmen, y todos estos pues, son modelos que se ven muy bien en el render, pero que traen toda esta base de datos detrás, ¿no? Y sí están photoshopeados y arreglados, etcétera, pero la base es un modelo que es totalmente técnico y que tiene todas las propiedades de los proyectos. Estamos trabajando en la nueva Casa Diablos, que es el nuevo estadio de los Diablos Rojos ahí en la Ciudad de México, con Alonso de Garay, y también es un proyecto muy interesante porque se está coordinando con un despacho en Alemania, un despacho en Nueva York y un despacho en México. Entonces estamos trabajando de manera remota, en diferentes idiomas, en diferentes horarios, pero con un lenguaje común técnico. Esta es una torre de andares que todos ustedes deben de ubicar esta plaza. Aquí estamos trabajando directamente con la constructora Advance, que está construyendo este edificio, ¿no? Perdón. Bueno, está la torre del Hyatt y el otro que es el de oficinas, ¿no? Sí es ese. Entonces, pues aquí estamos usando todos los servicios de BIM para la ejecución de la obra, que estamos apenas haciendo traves y acabamos de escabece de pilas, ¿no? Está ubicada en Plaza Andares. Y esta pues, es una simulación del procedimiento constructivo que es bastante más técnica que las que vimos anteriormente, ¿no? Me da un poco de pena enseñarles esta animación después de ver la de Turner y la de Deli, pero bueno. Esto está aquí a 10 minutos, es una realidad, se está haciendo con BIM, son empresas, dueño mexicano, constructora mexicana, o sea, ¿no? Para pues, un poco sensibilizarnos a que se puede hacer, se está haciendo, ¿no? La diferencia de a los otros, donde caen las losas así por arte del Señor, es que vemos que cada uno de los elementos, la columna no nada más aparece, la columna hay que simbrarla, hay que poner acero de refuerzo, hay que colarla, hay que desimbrarla. Entonces, cada una de las tareas, cada uno de los elementos tiene varias tareas asignadas, no es nada más una tarea de fecha de inicio y fecha de terminación. Pues no, la columna no llega y se pone y ya quedó, insisto. Hay que simbrarla, hay que poner acero de refuerzo, hay que colarla, hay que esperar, hay un tiempo de espera y ese tiempo es una tarea dentro del cronograma, hay que desimbrarla, etc. Y bueno, estos ya son los reportes que se hacen directamente a través del modelo y que, insisto, no es nada más colorear eso, sino que desde una base de datos podamos tener acceso a eso sin que haya un gráfico. Más reportes de avance. Y después hacemos comparativas, porque no nada más es saber qué ya está hecho y qué no está hecho. Pues puede estar hecho y está las 3 semanas retrasado, sino está hecho pero comparado contra la línea base, vas en tiempo, vas adelantado, vas atrasado. Y bueno, detalles del proyecto, ¿no?
Muy rápido vamos a ver otro procedimiento que hicimos específicamente para construcción y que todo fue a través de un modelo BIM, donde cuando trabajamos en el segundo piso en la Ciudad de México, es una vialidad elevada donde había ballenas de 42 metros de alto y 450 de largo y 450 toneladas. Logramos ligar los modelos de ingeniería de BIM a una planta de prefabricación de manera automatizada, ¿no? Y después vamos a ver pues, un ejemplo también de escaneo láser que para temas de construcción es bastante útil. Entonces, esa es la planta donde se producían los prefabricados para el famoso segundo piso. Y toda esa planta, son dos plantas, una de habilitado donde se dobla el acero y una de producción donde se cuelan las piezas, ¿no? Para la planta de habilitado, todo el habilitado de acero se alimentó directamente de modelos BIM. Ese proyecto terminado, esos son los modelos que estábamos trabajando nosotros directamente en la oficina con el área de ingeniería y el área de diseño. Ese es control de calidad de los moldes con escaneo láser. Entonces se escaneaban los moldes cada 2 o 3 colados para ver las deformaciones de estos y que estuvieran dentro de tolerancia. Estas eran las juntas de ingeniería donde se trabajaban ya los modelos directamente y de ahí se producían estas piezas, estas tarjetas. Esas tarjetas se alimentan directamente en la planta, se imprimen esos elementos con un código QR. Generamos un diagrama de colores donde cada color representa un diámetro diferente de la varilla y entonces cambiamos también la manera de ver los modelos y los planos. Ya todo el mundo sabía que la varilla azul era del número 4, etc. Esta planta está trabajando de manera totalmente automatizada, alimentada pues por unos chavitos en unas computadoras a 160 kilómetros de distancia. Esa es varilla que viene ya en rollo, no son tramos, y entonces en varillas una varilla número 4, por ejemplo, en un rollo de 2 toneladas, es una varilla de 2 kilómetros. Si tenemos ahí un desperdicio de 30 centímetros, es un desperdicio del cero, ¿no? Se hacen los paquetes, ¿no? Los rompecabezas, se les pega el código QR o de barras, dependiendo del elemento que vaya a ser, se llevan a la planta de producción. En la planta de producción se escanea con un iPad. Y eso nos liga al paquete que se está construyendo, ¿no? A las instrucciones del rompecabezas que están en una nube y que tienen acceso a la gente de ingeniería. Si en ese momento hubiera un problema, que falta una pieza o lo que sea, ahí mismo se pone la nota y entonces todo el mundo tiene acceso. Y eso son ya el transporte de las piezas y los montajes. Para esto, en uno de los videos que vimos anteriormente, pues teníamos nada más de las 11 de la noche a las 5 de la mañana para cerrar la circulación, armar esas grúas de 1200 toneladas, de hacer los montajes. Entonces, donde no teníamos claridad de si la grúa se iba a poder mover, se hacía todo un escaneo previo. Hablando de escaneo, miren quién llegó. Se hacía todo un escaneo previo, hacíamos la cinemática de las grúas para saber que no íbamos a tener ningún problema y se hacían los montajes sin ningún problema. Este es el escaneo de una avenida que seguramente va a empezar a sonar mucho, que es Avenida Chapultepec, donde se va a hacer una renovación de 1 kilómetro 600 metros, ¿no? Entonces, se empezó a trabajar en algunos proyectos de ingeniería, incluso ya de construcción, con planos ASBIT que nos habían proporcionado pues algunas entidades, y pues que hemos tenido experiencias donde no casan con nada, ¿no? En el segundo piso periférico había diferencias de hasta 2 metros, y en este caso es un corredor vial muy importante donde se va a hacer una tipo rambla y algunos jardines elevados y unas vialidades subterráneas. El tema es que abajo de estas vialidades subterráneas que quieren hacer pasa un cajón del metro y entonces no había mucha certeza de dónde estaba ese metro, ¿no? Entonces, para temas pues, ya de ingeniería fina, lo que hicimos fue escanear toda la parte de arriba, ¿no? Que insisto es 1 kilómetro 600. Llegamos a la glorieta Insurgentes. Si se fijan, antes era a color y aquí es en blanco y negro, porque aquí siempre hay tráfico y esto lo tuvimos que escanear de noche. Entonces el escáner de noche no detecta color, pero la precisión es la misma, tiene una tolerancia de 1 milímetro cada 100 metros, por ahí, que es suficiente, ¿no?
Cuando no necesitamos tanta precisión, se hacen vuelos con dron, ¿no? Y con dron y fotogrametría. Con un dron de $1000 y fotogrametría se puede lograr una tolerancia de 5 centímetros, que es bastante decente para otro tema. Aquí, ya que tenemos la nube de puntos, la navegamos y nos metemos a la estación del metro. Y aquí podemos tomar la medida, el área o el volumen que queramos, ¿no? Es un super anuncio, ¿eh? Ahorita me pasas lo que quedamos, ¿no? Pues aquí tenemos todo el andén, tenemos unos murales que están catalogados por el INAH, y ahora tenemos el escaneo de regreso, pero por el cajón del metro, ¿no? Entonces aquí podemos modelar las realidades subterráneas y sabemos exactamente qué va a pasar. Podemos hacer un corte cada centímetro, cada 2 centímetros, etc. Entonces, pues, como constructor, en el momento que te dan el proyecto, pues tú vas y lo modelas el proyecto y lo pones aquí abajo y ya sabes exactamente lo que va a pasar. Entonces pues tienes muchísima más certeza de lo que va a pasar, ¿no? Bueno, voy a pasar a un tema ya un poco más social y me voy a apurar para no quitarles más tiempo. Quise cerrar con un tema que no fuera ya tan técnico, ¿no? Y algo que me parece importante y es algo que nosotros le hemos dedicado tiempo, y es un tema de la cultura, ¿no? Y para que estas tecnologías y procesos puedan penetrar más, pues pensamos, no sé los desarrolladores de software qué piensan, pero yo creo que es por lo menos 80% cultural y social que técnico, ¿no? Al final la plataforma que se use, como decía Julián también, pues cada quien que use la que más le acomoda, se ve raro, pero al final es un tema totalmente social y cultural, ¿no? Nosotros encontramos como una técnica que le decimos macro y micro marketing, ¿no? Macro marketing, vas con el director general de la empresa y le dices, vamos a usar BIM porque vamos a mejorar los números y vamos a construir más rápido y tal, ¿no? Eso es macro marketing. Y micro marketing es ir con el eslabón más bajo de la cadena que vaya a usar BIM y entender cuáles son sus dolores, ¿no? Y vas, oye, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago esto, y entonces voy y checo el plano y hago esto. ¿Y luego qué tienes que hacer? Pues yo tengo que hacer un reporte así y así. Si con él vas y le dices, ¿qué crees que dice el director general que vamos a usar BIM porque vamos a mejorar los procesos y la eficiencia? Desde ahí ya él dice, pues el director general ni tiene botas de obra, ni viene, ni sabe de qué habla, y quiere desde su escritorio grandotote mejorar la eficiencia. Y entonces desde ahí hay un rechazo. Entonces llegas con una herramienta que además es una herramienta de transparencia, ¿no? Y entonces, si compras 100 tabiques, yo voy a saber que compras 100 tabiques, y a lo mejor él tiene ahí un chanchullo y compra 120, y usa 100 y los otros 20 se los lleva, y es una realidad y no podemos esconderla, ni voltearnos, ni decirle a los gringos, no, sí, aquí en México, porque no es cierto y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, con ese hasta abajo hay que venderle también el uso de BIM para un beneficio personal, no necesariamente para que pueda llevarse los 20 tabiques, pero pues a lo mejor se tiene, el viernes sí le gustaría irse más temprano porque tiene que ir a recoger a su hija a algún lado, porque, ¿no? Y entonces, oye, pues fíjate que si usas BIM y usas este proceso, pues el reporte sale automático, y entonces hasta puedes conseguir que te den un iPad para que el reporte lo hagas de aquí, y entonces el viernes ya no tienes que hacer el reporte porque ya está hecho. Entonces él ya ganó, porque él dice, ah, pues con esto, si yo le entro a eso, pues ya voy a salir bien más temprano, y entonces puedo ir a recoger a mi hija antes, y, ¿no? Y él ya lo convenciste. Y al director general que está en un escritorio también lo convenciste porque vas a tener más eficiencias. Y entonces a ese nivel vas vendiéndole a cada quien los beneficios que tiene, y sin darse cuenta entre todos están trabajando en una sinergia que va hacia el mismo punto, ¿no? Pero llegar y vamos a poner BIM y todos BIM y se amuelan y cambiamos todo, no funciona, no va a funcionar, nunca ha funcionado, y no lo hagan. Lo que platicamos hace rato, algunos proyectos que trabajamos, ¿no? Pues la mayoría de los proyectos ya en el mundo son multigeneracionales, multidisciplinarios, multiambiente, multilenguaje, multicultural, multinacional, multiubicación, ¿no? Hay que estar cazando horarios para ver a qué hora hablamos con la gente de España, y unas cosas vienen en pulgadas y las otras no, y el otro se está haciendo Shabbat y entonces no viene a trabajar, y empieza a haber todo un tema cultural alrededor de esto, ¿no? Entonces nosotros hicimos como un entorno, un estudio un poco del entorno multigeneracional que hay, ¿no? Entonces pues, dividimos ahorita que hay hasta 4 generaciones conviviendo en el mismo ambiente laboral, ¿no? Entonces tenemos la generación de los tradicionalistas que nacieron antes del 46. Las influencias que les tocaron pues, fue la Gran Recesión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, Queen, la Segunda, Sputnik, ¿no? Y las características de esas generaciones que son leales, tienen deseos de dejar un legado, son conservadores y tienen mucha fe en las instituciones, ¿no?
Son generaciones que entraban a constructoras grandes, a gobierno, y estaban ahí 30, 40, 50 años, ¿no? Después vienen los baby boomers, ¿no? Que son en términos generales del 46 al 64, fue donde hubo un boom, ¿no? La tasa de natalidad, hubo prosperidad económica, las protestas, las Olimpiadas del 68, los virus, ¿no? Las características de esa generación son competitivos, cuestionan la autoridad, ponen su propio sello en las instituciones, son optimistas, ¿no? Los tradicionalistas les decían hay que hacer esto y lo hacían. Los baby boomers les decían hay que hacer esto y decían ¿por qué? Pero lo hacían. De las mejores. Del 75 al 79, las influencias MTV, las computadoras, el divorcio, el SIDA, la globalización, la separación de los virus, CNN, etc., ¿no? Las características son más eclécticos, son ingeniosos, son más autosuficientes, son escépticos, adaptables, independientes, ¿no? Esta generación es donde empezaron todos a poner sus propias empresas, ya no les gustaba que les dijeran qué hacer, aunque cuestionaban, empezó a haber mucho más emprendimiento, empezaron a hacer sus propias cosas. Y lo podemos ver también con las películas, ¿no? Era cuando todo el mundo en las películas tenía un Ferrari, ¿no? Los populares de la escuela y todo ese tipo de cosas. Era un tema ya mucho más de individualidad, ¿no? Y esto pues es la chaviza, ¿no? Que está entrando al mundo laboral, ¿no? Y que tiene otras influencias, el terrorismo, la expansión de la tecnología y los medios, una economía mixta, violencia, drogas, pandillas, está más divertido, ¿no? Todo el tema de redes sociales, cambio climático, ¿no? Y bueno, nacieron ya con el chip, ¿no? Ya traen otro mindset, ¿no? Entonces son más realistas, son ambientalmente conscientes, ¿no? Como yo que no traigo saco, este tipo de cosas. Y son colaborativos y no entienden las jerarquías en las empresas grandes ni en el trabajo, ¿no? Lo que decían en Turner hace rato que les pasaba aquí en México, ¿no? Es que el arquitecto, el ingeniero no pueden hablar con él. Entonces, esta generación viene muy revolucionada, están saliendo de escuelas donde no les están enseñando lo que les tendrían que enseñar, les siguen enseñando arquitectura e ingeniería igual que hace 50 años, ¿no? O sea, que les den un curso de algún software de BIM no quiere decir que les estén enseñando BIM, ¿no? Puede bajar. O sea, un curso de una plataforma de BIM no es BIM, ¿no? Yo creo que hay que cambiar todo el proceso creativo, tiene que cambiar, porque las generaciones nuevas ya traen, ¿no? Y las que vienen, o sea, los niños de 2 o 3 años dominan el iPad perfectamente y no pueden llegar de repente a sentarse en un respirador a seguir teniendo un proceso creativo como había antes, ¿no? Y menos con esas plataformas, estos procesos, las generaciones son cada vez más cortas, ¿no? Y esta gente, como decía hace rato, son mucho más colaborativos. Teníamos gente que llegaba y decía, oye, vamos con el experto de estructuras. No, es que hay que hablar a la secretaria y hay que hacer cita, y a lo mejor en 2 semanas y así. Y un día se lo encontraba y subía y se metía a su oficina y se iban a echar una chela y llegaban borrachos los dos a las 6 de la tarde con el ingeniero que nadie se atrevía a entrar a su oficina. Pues el chavo de 20 años que llegó y se metió y le enseñó lo que había hecho de BIM, y entonces ya son amigos y hay 3 generaciones en medio que no saben qué pasó, pero ya están cambiando la manera de colaborar, ¿no? O sea, no entienden por qué, si está ahí el experto no pueden ir a preguntar. Cuestionan mucho más cosas y son mucho más ágiles y mucho más independientes que la generación X, ¿no? En un estudio que leí el otro día, creo que más del 50% de los millennials tienen un negocio propio o son parte de un negocio propio. O entre algunos amigos pusieron una tintorería, o venden mariscos a domicilio y al mismo tiempo hacen otras cosas. Y entonces esta generación, pues no podemos tratarla igual que las otras. Esta generación no va a llegar a trabajar y se va a quedar ahí muchos años. Van a llegar, van a aprender y se van a ir en 2 años a poner otra cosa y de ahí a otro lado y de otro lado y a otro lado. Entonces cambia muchísimo el ambiente laboral porque no puedes perder 6 meses en capacitar a alguien que sabes que se va a ir rápido. Entonces hay que capacitarlo más rápido y sacar lo mejor que tienen de ellos, tratar de retenerlos con otros esquemas de trabajo, pero es una generación muy diferente y las que vienen son diferentes, ¿no? Y bueno, ya nada más muy rápido, cómo están divididas en diferentes etapas, ¿no? La etapa de diseño, los arquitectos, tenemos ya muy pocos tradicionalistas, tenemos más o menos el 15% de baby boomers, 60% de generación X, 20% de millennials,
Y de esos, la parte de la derecha es como el mindset que tienen, si son más tradicionales, más old school o más abiertos a nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, en la etapa del diseño sigue habiendo como mucho rechazo, que parecía que no, más o menos 60% de arquitectos de esa mezcla de generaciones que siguen cerrados, y el 40% ya están más abiertos, ¿no? Tienen esta nueva, pues una mentalidad más amplia, ¿no? En construcción, pues la separación es más o menos parecida, tradicionalistas quedan pocos, baby boomers 15, 65 de generación X, empieza a haber millennials en construcción, 15%, pero la construcción sí sigue siendo 85% old school y un poquito de mentalidad más abierta. En operación y mantenimiento, prácticamente ya no hay tradicionalistas, hay 40 de baby boomers, generación X 40, 20 millennials, y el 90% en operación y mantenimiento sigue siendo old school y un poquito de nuevas de apertura. Y este pues es uno de los más importantes, que es gobierno, donde es donde más tradicionalistas hay, baby boomers, generación X y millennials, y ahí sí es 85% old school, ¿no? Ayer vimos que el IMSS ya empezó a hacer ciertas cosas, el grupo aeroportuario, ¿no? Que es gobierno, pues son los únicos que están aquí abajo, ¿no? Pero al final, en la medida que esto vaya cambiando, es como realmente van a poder ir penetrando estas nuevas tecnologías y procesos. Y esta es la distribución en el tiempo, voy a apurar. Algunas conclusiones ya muy sencillas y muy prácticas. Son los fenotipos en los procesos de implementación, ¿no? Y como decía ayer Luis, de los tacos y los estándares y eso, ¿no? No podemos nosotros agarrar la norma finlandesa y traerla y decir, pues ya está hecha, y traducirla y hacerlo así, porque no funcionamos así en muchos sentidos, ¿no? De entrada, porque cuando el de las puertas va a una obra, no lleva las 100 puertas hechas a 90 centímetros, porque sabe que no los van a hacer de 90 centímetros los vanos. Va a haber unos de 90 y medio, otros de 89 y medio, y entonces hay una desconfianza entre todos, que es real y que ahí está. Entonces, adaptar unas normas de otros países que funcionan diferente no es buena idea. Hay que hacerlo cada vez, adaptarlo a cada proyecto y dependiendo de las características e incluso de las personalidades de cada uno de los participantes. Esto no quiere decir que sea muy flexible y que hagamos lo que cada quien quiera, pero si no lo hacemos un poco flexible y adaptándolo a nuestra cultura latina y que es un poco más irresponsable, vamos a ser sinceros, no va a funcionar. No queramos traer algo súper cuadrado porque no va a funcionar. Entonces, pues estos son proyectos muy similares, es la representación, que tienen diferentes formas, pero que al final son parecidos. Entonces, tienen ciertas variaciones que se pueden adecuar para hacerlo exitoso. Esta es una gráfica que hizo Pablo, que está por allá atrás, que me gusta mucho, y es la diferencia, ¿no?, entre involucrarse y comprometerse, ¿no? En unos huevos con tocino, la gallina está involucrada y el cerdo está comprometido. Entonces, para hacer este tipo de cambios, hay que comprometerse, ¿no? No hay que involucrarse nada más. Esta es ya también para cerrar, es la definición de Carlos Monsiváis de instantaneidad, ¿no? Cuando tenía la respuesta me cambiaron la pregunta. Y esto va a seguir pasando. Entonces, si nos sentamos a 2 años a ver cómo vamos a implementar BIM o cómo vamos a dar el cambio, pues igual y ya ni se va a llamar BIM, a lo mejor ya es otra cosa. Entonces, pues el agua está fría, pero hay que saltar y hay que hacerlo ya, porque ya se está aventando la gente y no hay marcha atrás, ¿no? Y al final, bueno, ya nada más les voy a dejar con un video como de postre que hicimos cuando empezamos a perseguir el proyecto del aeropuerto hace un par de años, ¿no?